Pérez Reyes, ministro de la Producción, señor Javier Barrios, presidente de la Comisión Organizadora del Foro Industrial, señor Ricardo Márquez, presidente electo de la Sociedad Nacional de Industrias, señor Jaime León, vicerrector de la Universidad de Lima, señores directores, asociados de la Sociedad Nacional de Industrias, señores expositores, panelistas, moderadores, señores y señoras. Para la Sociedad Nacional de Industrias es de especial significado haber realizado hoy, con el importante apoyo que ya desde hace años tenemos de la Universidad de Lima, la 6ª edición del Foro Industrial, que este año lo denominamos que queremos industria en el Perú, ¿hacia dónde va el mundo? Los foros nos permiten tener un diálogo abierto entre el sector público, privado, trabajadores y academia, con el fin de contribuir con propuestas técnicas, sustentadas y sostenibles que me permitan mejorar la competitividad, la generación de valor y el desarrollo sostenible del país, finalmente. No existe nación desarrollada en el mundo que no cuente con una industria competitiva. En Estados Unidos y en Europa, países desarrollados, se viene incentivando la repatriación de industrias con la finalidad de fortalecer su desarrollo productivo y darle mayores fortalezas contra las crisis a sus economías. Por esta razón, el Perú debe implementar políticas y estrategias para atraer capital nacional y extranjero. En la época que en Estados Unidos se pensaba que ya no se necesitaba la industria, cosa que ya aprendieron que no es así, hubiéramos tenido mejores oportunidades de atraer, como lo hizo especialmente China, esas industrias a nuestro país. En esa época nos estábamos mirando el ombligo como de vez en cuando y no lo hicimos. Hoy día es una época en que ellos ya se han dado cuenta que tienen que repatriarlas y le dan grandes incentivos para la repatriación, y tenemos que competir en esta época para desarrollar industria en nuestro país. Necesitamos una economía que tenga un marco regulatorio que promueva la inversión, un sistema tributario competitivo a nivel nacional, a nivel mundial, flexibilidad laboral que se traduzca en empleo formal y mejores beneficios sociales para los trabajadores, y una creciente productividad que eleve la generación de valor agregado. En la exposición de las 5 mesas de diálogo, nos hemos enfocado en tratar la problemática actual sobre el exceso de regulaciones que tenemos en el país, las elevadas tasas de impuesto comparadas en la tendencia, con la tendencia mundial, que es a reducirlas, la rigidez laboral, tanto al entrar a un trabajo como al salir del mismo trabajo, la opinión de jóvenes universitarios que los hemos tenido aquí en el podio y las estrategias para alcanzar el desarrollo. Hoy tenemos el convencimiento de que este llamado por reformas estructurales para atraer inversión es claro y es contundente. A manera de conclusión, permítanos resumir principalmente los 5 principales mensajes que extraemos de nuestro foro industrial de hoy día. Primero, se requiere un marco normativo que facilite los negocios y atraiga las inversiones en competencia con otros que esas mismas inversiones también las quisieran tener en su país. Segundo, realizar reformas tributarias que nos permita ser más competitivos tributariamente a nivel mundial. Tercero, reducir la rigidez laboral para impulsar mayor empleo formal en un país que tenemos 73% de informalidad de empleo. 4, vincular la academia
el sector empresarial y el Estado para promover una educación orientada a las reales necesidades de la empresa. Quinto, sugerencias para que el Perú salga del subdesarrollo en un marco donde todos los países compiten para atraer inversiones. Eso, cuando hemos escuchado a Andrés Oppenheimer decir que ya no estamos en la era en que vamos a tener que atraer esas inversiones para poner a trabajar primordialmente a nuestros ciudadanos que hoy día están en un trabajo informal y por darles la posibilidad de trabajar en empleos formales, sino que ya estamos haciendo ese esfuerzo en una era en que se viene la robotización, que se viene la competencia con la innovación y que se viene un cambio de mentalidad completamente ajeno a lo que estamos acostumbrados hoy día, en que no se castiga el fracaso, sino se ve que todo éxito está adoquinado de un camino de fracasos. Trabajaremos como Sociedad Nacional de Industrias para hacerlo realidad. Sistemas normativos que faciliten los negocios y atraigan inversiones. Perú está dentro de los 10 países con menos calidad regulatoria, según el World Economic Forum. En los años 2017 nos ubicábamos en el puesto 131 de 137 países, dado que numerosas regulaciones peruanas carecen de análisis técnico sobre la dificultad de implementación, el impacto en la sociedad y si la norma realmente cumpliera su cometido. Así hemos quedado que así no compite Perú. Tenemos que cambiar eso y radicalmente. Somos unos grandes generadores de normas sin calidad y además nada ágiles. Hacemos normas, nos olvidamos de ellas, las guardamos y seguimos generando otras que se contradicen con las que ya tenemos. Más del 95% de las leyes, regulaciones y proyectos normativos no cuentan ni siquiera con lo mínimo que es un análisis costo-beneficio o de impacto regulatorio, como se llama eso, el RIA, que cuantifique el grado de afectación a la sociedad peruana. Toda regulación tendrá su beneficio, el que quiero lograr con él, pero tengo que estar muy claro de que también tiene su costo. Y ese no lo analizamos, porque muchas veces la lavada sale muchísimo más cara que la camisa y nos olvidamos de eso y seguimos en la tara de perseguir esas regulaciones cuando ya en realidad no tienen ningún sentido. Al contrario, son perniciosas. Hoy todo lo queremos arreglar con leyes y con reglamentos, cuando lo que realmente necesitamos son buenos gestores que administren nuestro Estado. La Sociedad Nacional de Industrias considera fundamental y urgente aplicar medidas para reducir drásticamente la maraña de trámites y requisitos que solicita la administración pública. En ese contexto, el gremio industrial promueve la eliminación de la tramitología a través de la derogación de 2 regulaciones por cada nueva regulación que emitan las entidades públicas. Cada vez que me voy a la aventura de generar una de estas regulaciones más, tendré que eliminar 2. Tasas de impuestos competitivas a nivel mundial. Es lo que necesitamos. La tendencia que se viene dando en el mundo es reducir la tasa de impuesto a las empresas. Y no por eso que el Estado vaya a recaudar menos, no, por la creación de puestos de trabajo y por la creación de actividad industrial, actividad económica, termina teniendo mucho mejores ingresos de los que tenía cuando se empecinaba a cobrar tasas mayores. En la última década, 68 países han reducido sus tasas impositivas, como una estrategia para atraer inversiones que les permita dinamizar y hacer más competitiva su economía.
Las inversiones van allá a donde se les ofrece las mejores oportunidades. Las inversiones no van allá a donde se les castiga. En esta tendencia mundial de alcanzar competitividad tributaria, Perú ni se asoma. El promedio mundial de tasas impositivas a las empresas es de 23% en la OECD, club al que queremos participar. En la industria, la carga tributaria en el Perú es de 40%, algo más de eso, con lo cual queda claro que no estaríamos generando atractividad para inversiones industriales. Así, definitivamente no compite Perú. No tiene que ejecutar una reforma tributaria, se tiene que hacer una reforma tributaria integral que contemple los siguientes aspectos. Primero, la reducción de tasas impositivas acorde al promedio mundial de forma gradual, sujeto a reglas fiscales de recaudación. Segundo, aumento de la recaudación. Tercero, disminución, aumento de la recaudación, aumento del esfuerzo de recaudación. Hay una gran cantidad de dinero que no se recauda en el país, un porcentaje importante, inclusive del IGB, no se recauda, y hay formas innovativas y hay formas que se conoce, con lo cual podamos asegurar que, como se decía acá, con la ayuda de todos los ciudadanos podríamos incentivar que los IGBs se cobren, y los IGBs, que es una proporción mucho más grande que cualquier impuesto selectivo al consumo que se pueda aumentar, esa parte llegue al Estado y sirva para mejorar nuestra situación y estabilizar la cuenta del Estado. Tercero, disminuir el déficit fiscal. Cuarto, reducir la evasión, eliminación de exoneraciones ineficientes e incremento de contribuyentes que efectivamente tributen. No vayamos a buscar a aquellos que ya tributan también, pero sobre todo vayamos a buscar a los que no tributan y no las vayamos a buscar con metralleta. Hagamos sistemas innovativos que hagan que se pueda recaudar eso en una forma sistemática. Quinto, promoción de la reinversión y depreciación acelerada como un incentivo a atraer inversiones, así como lo hemos podido hacer en la minería, así como lo hemos podido hacer en la agricultura moderna, así lo tenemos que hacer en esta parte tan amplia y tan caleidoscópica que es la industria para mejorar nuestra capacidad de competir. Tercero, reducir la rigidez laboral para promover un mayor empleo formal. El mercado laboral peruano se caracteriza por ser uno de los más rígidos del mundo, según el World Economic Forum. El Perú registra la 9ª economía más rígida del mundo para contratar y vincular trabajadores. Lo hemos dicho, así no compite Perú. Entre otras medidas, es fundamental implementar una reforma laboral que genere empleo de calidad y otorgue derechos laborales a los 12 millones de trabajadores que hoy no lo tienen. La reforma debe necesariamente generar estabilidad laboral relativa, privilegiar la negociación colectiva por empresa para mejorar su clima laboral, eliminar la obligatoriedad del arbitraje potestativo, promover la educación dual, flexibilizar la contratación a plazo fijo hasta 2 años para todo puesto con tope total de 5 años, modificar la ley de seguridad y salud en el trabajo, tomando como referencia central el mapa de riesgos diferenciado de cada empresa. También se debe consolidar regímenes laborales de exportación no tradicional y actividades agroindustriales, incluyendo empresas proveedoras. Implementar la culminación de la relación laboral por causas diferentes a las faltas graves, por razones económicas o de productividad, además de precisar las faltas consideradas graves. En un mundo que
se duplica en su conocimiento cada 2 años, cuando hace 20 años todavía era cada 5 años, en un mundo en que los productos tienen niveles de plazos de obsolescencia de 3 años, no podemos mantener nuestra forma de organizar el empleo. Tenemos que tener un empleo en que cada uno de los que participa del mercado laboral tenga la capacidad de poderse adaptar a los cambios que da el mercado laboral, porque la única constante que nos espera, como lo hemos visto en lo que nos ha contado Andrés Oppenheimer, la única constante es el cambio. Salario mínimo definido técnicamente en el Consejo Nacional del Trabajo, condicionado a criterios de productividad. Otro tema es vincular la academia, el empresariado y el Estado para tener una educación de acorde a las necesidades del mercado. Establecer mecanismos que ejercen la oferta, que acerquen la oferta a la demanda educativa, la cual debe estar ligada al requerimiento del sector productivo, por tratarse de educación superior técnica. De nada sirve tener una buena educación cuando esa buena educación no me sirve de nada. Por otro lado, la educación debe ser una política de Estado y desarrollarse de manera integral, dejando de lado completamente el esquema actual, despojado mayoritariamente de contenido real, con escasa vinculación con los sectores productivos, tanto públicos como privados, y sin financiamiento adecuado. En el balance del Foro Industrial 2018, creemos que los aportes emitidos hoy serán de suma utilidad para diseñar y ejecutar mejores políticas que permitan la eliminación de los obstáculos y las diferencias que existen con los países con los que competimos, de forma que todo ciudadano y empresa del país contará con oportunidades reales para desarrollarse para el bien del país. El sueño del desarrollo se convertirá en realidad si desde hoy fortalecemos las condiciones para que el país atraiga inversiones y así la industria peruana compita con los productos de otros países en los mercados del mundo, y cuando hoy compite pueda garantizar que en un par de años siga compitiendo con la innovación. Como gremio industrial con 122 años de aporte para el país, estamos convencidos de que un país que compite por atraer inversiones está compitiendo por el desarrollo de sus ciudadanos. La Sociedad Nacional de Industrias reconoce y agradece el valioso apoyo para la realización exitosa del foro de nuestros socios estratégicos y de nuestros auspiciadores. Estimados señores y señoras, con plena satisfacción declaramos por esta vía clausurado el Foro Industrial 2018. Es hora de atraer inversión industrial. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su paciencia. Primero que nada, muchísimas gracias a los organizadores de este evento por invitarme a dar estas palabras. Agradecer también al señor Andreas von Windimayer, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, al señor Jaime León, vicerrector de la Universidad de Lima, al señor Javier Barros Teixidor, presidente de la Comisión Organizadora del Foro Industrial, señores empresarios de los distintos sectores industriales que nos acompañan hoy, distinguidos invitados, señoras y señores. Y quiero agradecer nuevamente la invitación a este importante foro industrial que exitosamente realiza la Sociedad Nacional de Industrias. En los 45 días que tengo de ministro, recordando un poco la broma que hacían hace unos momentos, y he podido corroborar varias de las preocupaciones que ustedes me han hecho un poco notar ahora, que requieren sin duda una especial atención desde el Ejecutivo, y frente a ello yo quiero mencionarles que este gobierno y el Ministerio de la Producción considera que la industria sí es parte de su agenda. Si uno revisa
el tema de la política industrial. En el Perú hay un debate que la verdad ha sido un poco estéril en relación con si teníamos que tener política industrial o no. Y digo estéril porque la verdad a nivel mundial no hay país que se haya desarrollado sin política industrial. La diferencia no está en si hay política industrial o no hay política industrial. La diferencia está en el tipo de política industrial. Y ahí es donde creo que estamos un poco nosotros con problemas o lo hemos tenido en el pasado reciente. El profesor Dani Rodrik, en el 2007 mencionaba que la política industrial moderna se concentra en la reestructuración productiva, básicamente. Y en este sentido, la idea es que la política industrial sea un complemento a lo que hace el mercado y no un sustituto. Parte de la pelea esta ideológica tenía que ver con eso. Se leía que la política industrial sustituía al mercado porque la vieja política industrial entendía que tenía que hacer ganadores a algunas empresas y algunas industrias. Eso fue un error. Lo que pasó en el Perú, por ejemplo, en los años 70, muestran claramente que eso era un error. Hicimos ganar a industrias que no sobrevivieron luego a la apertura. En los 80s y la apertura de los 90s. Esto no solo pasó en el Perú, pasó en el mundo. Los países que dieron y apostaron por promover industrias que no tenían capacidad de ser competitivas, lo único que hicieron simplemente es destinaron recursos fiscales, en algunos casos en uno de ellos, para actividades que finalmente no terminaron desarrollándose a largo plazo y promoviendo el desarrollo económico del país, que es importante entender así. La política industrial moderna no mira el tema de desarrollar ganadores o perdedores. Justamente esa es la gran lección de la experiencia de Corea del Sur, de finales de los años 90, de la misma experiencia chilena de los años 80, con la crisis bancaria del 82, lo que nos dice es que la política industrial moderna tiene que concentrarse en resolver dos grandes problemas. Y disculpen, soy economista, no puedo dejar de hablar como economista, y es que los dos grandes problemas que enfrenta la industria, los países para industrializarse, son una asociada a una cosa que se llaman externalidades en la información y la otra que es externalidades de coordinación. La primera tiene que ver básicamente con que no necesariamente necesitamos tener grandes científicos, es decir, los países, o sea, hay una lectura a veces equivocada estadísticamente, que se cree que para poder ser desarrollado necesitas tener grandes científicos y además grandes dotaciones de recursos. Hay varias experiencias que pueden mostrar que la verdad el problema no es si tenemos investigación y desarrollo en grandes volúmenes, que hay que tenerlo sin duda, pero ese no es el elemento que genera innovación. Desgraciadamente hay una relación a veces equívoca entre investigación y desarrollo e innovación. Hay países que han invertido muchísimo en investigación y desarrollo y la verdad no tienen mucha innovación. Y el gran problema es que investigación y desarrollo sin innovación es como ir a la universidad a estudiar física y luego terminar trabajando haciendo el taxi. Es decir, el gran tema es que necesitamos hacer que no solamente haya investigación y desarrollo, sino que tengamos innovación. Y ahí está el problema. Cuando comencemos a promover la innovación, vamos a ver que solos vamos a comenzar a promover investigación y desarrollo. Al principio, seguramente, como pasó en otros países, importaremos. Si nos faltan físicos, traeremos físicos. Si nos faltan químicos, traeremos químicos. La mayor parte de los países desarrollados han importado en las etapas iniciales de su crecimiento a muchos científicos. ¿De dónde es todo el desarrollo de la industria automotriz norteamericana? Basada en mucha ingeniería hecha en Alemania. Y no la Alemania de Hitler, no, estamos hablando de finales del siglo XIX. ¿Okay? Entonces, la idea aquí es que, digamos, tenemos que tener cuidado porque a veces creemos que el tema es solamente poner recursos de investigación y desarrollo, que hay que hacerlo. Porque tampoco es bueno tener un nivel de investigación y desarrollo tan bajo como el que tenemos. O sea, creo que tampoco nos vayamos al otro extremo. Nosotros probablemente estamos en el extremo, digamos, opuesto, ¿no? O sea, ese que no gastamos casi nada de investigación y desarrollo. Pero tampoco creamos que eso solo nos va a garantizar. Necesitamos mucha innovación. Y si alguna cosa tiene el Perú complicada, y es justamente la cosa que tenemos que más preocuparnos, mucho más que nada, es en la actividad innovativa que se refleja en que tengamos la capacidad de concretar cosas.
el éxito de muchos de ustedes, empresarios, tiene que ver con que no solamente tuvieron una buena idea o recibieron una herencia familiar con un buen negocio pequeño, como fue el caso de mi familia, ¿no?, sino que tuvieron la capacidad de luego convertir esa buena idea o esa herencia familiar en algo que creciera. Esa es la innovación. Y esa es la parte en la que el Perú todavía tenemos mucho, pero mucho por hacer, como diría César Vallejo. Y la estrategia de diversificación productiva es claramente una política industrial. La verdad, tenemos ya que abandonar ese temor a hablar de política industrial. Y yo no tengo ningún temor como ministro de Producción en mencionarlo. Queremos y tenemos una política industrial, que es la política de diversificación productiva. Esa política lo que busca es implementar espacios de coordinación públicos y privados para que podamos resolver ambas externalidades. Durante muchos años se entendía nuevamente esta historia de ganadores-perdedores. La idea es que ahora la política industrial moderna nos dice no, deja que el mercado resuelva quién gane, que sea el mercado el que premia al buen producto. Lo que tienes que preocuparte es porque haya mercado, porque haya oferta. Y entonces, claro, ahí es donde tiene que aparecer la política industrial, buscando promover justamente la innovación, emprendimientos, chicos, medianos, grandes. Y eso pasa por justamente resolver estos dos problemas de estas dos externalidades. El gran tema que tenemos en el Perú es que durante años, mientras el mundo no solo estudiaba el tema de la problemática de las externalidades de información y de coordinación, nosotros teníamos problemas muy complejos. Cuando hablamos de externalidades de coordinación, por ejemplo, estamos hablando de, no hay forma que yo pueda poner un negocio en un pueblo pequeño donde, por ejemplo, no tengo una conexión trifásica. Entonces, claro, si quiero poner una máquina de herramientas sin una conexión trifásica, voy a tener unos problemas. ¿Y qué les cuento? De salir al mercado. ¿Qué les cuento? De tener capacidad de comunicarme con mi proveedor por teléfono si es que no hay telefonía móvil o fija o internet. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas habilidades, esas externalidades de coordinación tienen que realizarse. ¿Por qué? Porque hay mucha actividad económica que necesita que todo eso se resuelva o previamente o de forma simultánea al desarrollo de los negocios. ¿Cuál es el problema que tenemos en el Estado peruano? Que desgraciadamente, y en la sociedad en general, que nos cuesta coordinar de forma propositiva. Y entonces, claro, el Estado a veces está preocupado de una carretera puntual, pero no está mirando cómo esa carretera está amarrada a toda una cadena de valor y cuánto agrega esa carretera o esa subestación de energía a la generación de valor de una actividad que existe o que podría existir. Y entonces ahí es donde tenemos un reto muy fuerte, particularmente el Estado. La política de diversificación productiva está claramente vinculada con la innovación productiva. En este sentido, la principal restricción, ya lo dice el profesor Roderick, profesor de Harvard además, no es la oferta para un país como el Perú. Nuestra principal restricción es la demanda. Es decir, estamos muy orgullosos porque hoy día hay casi 30.000 peruanos que han ido a Rusia. Y entonces, claro, si uno se hace la pregunta de cuánto cuesta un paquete de Rusia y se da cuenta que no es tan barato. Probablemente la vez pasada, cuando fuimos al Mundial hace 36 años, no había posibilidad que hubieran 30.000 peruanos yendo al Mundial, se los puedo asegurar. Y entonces, claro, lo que eso refleja es que hemos mejorado mucho en los últimos 36 años, para utilizar este nombre emblemático. Pero aún así, todavía nuestra demanda es pequeña para desarrollar negocios que requieren economías de escala. Y eso nos lleva a que diversificación productiva, política industrial, tiene que estar claramente mirando afuera, al mundo. Por eso es que no podemos ser una economía pequeña y cerrada. Tenemos que ser una economía pequeña y abierta, que exporte y que también importe. Porque no se trata solamente de decir yo vendo mis productos al mundo y que el mundo no me los venda. Ese doble discurso lo pudo hacer Corea hace 40 años y el mundo se lo toleró. En el mundo de hoy día, de la globalización, de OMC y todos los acuerdos de libre comercio que tenemos, eso es imposible. Por lo tanto, es difícil hablar de protección efectiva, protección arancelaria, que nos permita crecer mientras desarrollamos nuestra industria, que es un poco la lógica de la teoría de la industria naciente, ¿no? Que hoy día ya no se puede enfocar, dada la realidad política a nivel mundial.
Tenemos, por lo tanto, además una demanda que no solo es pequeña, sino que además es dispersa. Y eso hace que tengamos que mirar, sin duda, el mundo para poder ser competitivos. La solución, claramente, a estos dos problemas del desarrollo industrial y que la política industrial tiene que aportar, pasan, sin duda, por un problema que se resuelve en dos partes, lo que Williamson llama en dos, de primer y de segundo orden. El de primer orden es el más importante, es el institucional. Y el de segundo orden es más bien cómo operativizamos esa solución institucional. Voy a ir por la segunda, porque la verdad en el Perú hemos hecho relativamente bien la de segundo orden, la de primer orden no. Y ahí está justamente lo que tenemos que tratar. Cuando miremos la de segundo orden, básicamente la política industrial es la que más hemos trabajado. Aquí lo que vemos es, en el caso del Ministerio de la Producción, tengo que hablar concretamente, 51 programas para promover emprendimientos e innovación, de los cuales 30 están efectivos. Yo les pediría que levanten la mano cuántos conocen 2 de esos programas. Miren, bueno, y estamos hablando de personas que están en la actividad industrial. ¿Qué ocurre? Tenemos ahí un problema muy serio. Tenemos hemos hecho todos los programas de innovación y de fomento al desarrollo y al emprendimiento que se nos puede ocurrir a nosotros, al BID, al Banco Mundial, a Naciones Unidas y a cuanto organismo internacional nos ha apoyado. O sea, ya hicimos el trabajo ahí. El único problema que tenemos, por no decir el gran problema, que es el problema más constante en nuestro país, es que nos cuesta meter el gol. O sea, nos llevamos a todo el equipo contrario, pero cuando estamos en el arco, pateamos al costado. Tenemos 51 programas, 30 implementados, y la mayor parte de los usuarios de esos programas no los conocen. Es decir, si ustedes supieran la cantidad de recursos que de repente un día escucha, llega alguien y me dice, en este fideicomiso hay 60 millones, en tal hay 80 millones. Y yo digo, ¿y por qué no se usan? Y claro, la respuesta del burócrata que está a mi costado es que no lo piden, no lo conocen. Y pareciera como que además no quisieran difundirlo. Entonces, una de las primeras cosas que estamos trabajando en el Ministerio de Producción es unir todos estos programas y además reducir la burocracia asociada a ellos, porque además entenderán que todos estos programas aparecen con su burocracia, porque yo tengo 21 años de burócrata, entonces conozco muy bien, como diría un expresidente, a mis pescados, ¿no? Y entonces tengo claro que cuando se crea un programa, se crea no solo el director del programa, la secretaria del programa, el asesor legal, el director de comunicaciones, el asesor del asesor. Entonces, cuando nos damos cuenta, tenemos una maraña de burocracia sobre eso que engrosa las filas del gasto corriente, finalmente. Entonces, lo que vamos a hacer en la línea de este tema de segundo orden es reducir estos programas a un grupo mucho más pequeño y que además atiendan a través de una plataforma única a nivel regional, atiendan al emprendedor, pero que el emprendedor no nos busque, sino que seamos nosotros los que busquemos al emprendedor, al chico, al mediano o al grande. Y la idea es que la gente que trabaje en esos programas gane por emprendimiento que asesora y que resuelve, no por los que atiende sentado en un escritorio. O sea, una de las cosas que tenemos en el Ministerio es un montón de extensionistas, ingenieros, sentados en el escritorio. La verdad, yo ahí diría así no compite Perú también, claramente. Entonces, estamos trabajando justamente por ordenar eso, que puede parecer una cosa fútil, porque es una cosa administrativa, pero que tiene un impacto sobre el pequeño y el mediano y el microempresario, el emprendedor, impresionante. No saben la cantidad de gente que yo me encuentro cuando salgo fuera de Lima con el presidente y con el primer ministro, y que nos van preguntando de programas que a veces conocen muy poco, que se enteran a veces porque alguien les cuenta que en esa oficina, en ese sitio que se llama el CITE, dan alguna asesoría. Entonces creen que incluso a veces hasta hay algo de apoyo económico, ¿no? O sea, el desconocimiento de nuestros programas es muy grande y tenemos una cantidad de dinero y de recursos dedicados a eso impresionante, sobre todo de recursos humanos. En esa misma línea también es que se han implementado, ya varias mesas ejecutivas, y sin duda las mesas ejecutivas apuntan a resolver el problema de la externalidad de coordinación. La idea de las mesas ejecutivas es justamente ayudar a que el sector público y el privado puedan resolver esto de una forma, mucho más eficiente, y la idea es que esto se articule no solamente entre burócratas, sino que además aquí participen sin duda el sector privado.
Y yo creo que tenemos que desarrollar, esta es una labor muy participativa de la que voy a mencionar luego. Pero viene luego el problema de primer orden. Y es que, claro, por ejemplo, para poner en contexto reciente la discusión del tema de la agroexportación, el tema que tiene que ver con mi sector, que es el de la acuicultura o el tema forestal, la pregunta que uno se hace es, ¿y por qué no otros sectores? ¿O por qué solo esos? Y es que la verdad no tenemos una institucionalidad, y por favor quisiera que cuando me refiero a institucionalidad entiendan, no me refiero a institución pública, me refiero a reglas de juego, ¿ok? No tenemos institucionalidad que permita evaluar desde la sociedad civil seriamente cuáles son los sectores a los que tenemos que ver la forma de apoyar. Hacer una medida de promoción ciega implica, digamos, regresar a la política industrial del pasado. Lo que tenemos que hacer es una política industrial que mire cuáles son los sectores en los que tenemos que desarrollarnos. Y para eso lo que necesitamos es institucionalidad. Mi propuesta, y yo la someto ¿cómo se llama?, a discusión con mis amigos de la Asociación Nacional de Industrias, es que en el marco del Consejo Nacional de Competitividad no creemos ningún burócrata más para esto. Articulemos ahí un espacio de diálogo en los que yo ofrezco del lado del Ministerio de Producción que todos los estudios que se requieran los hacemos nosotros o los encargamos para justamente hacer un análisis de cuáles son los sectores en los cuales necesitamos pensar en un marco de promoción, pero sectores que se orienten a la exportación. Y eso nos va a permitir justamente que tengamos más casos exitosos como el de la agroexportación. Cuando yo era estudiante de economía en esta universidad, me acuerdo que la estadística que mirábamos siempre era ¿cuánto era lo que exportaba el Perú? 3.000 millones de dólares fue la última vez que yo vi la estadística cuando era estudiante, en el año 90. Bueno, miren cuánto exportamos ahora. Dependiendo del año estamos hablando encima de 40.000 millones de dólares. Cuando comenzó la agroexportación exportaban 650 millones de dólares, ahora exportan 13.000 millones de dólares. Sin duda ahí hay un éxito. Hay quienes dicen que eso también tiene que ver con el crecimiento de la demanda en el mundo, sí. Pero cuando uno mira las tasas de crecimiento de la demanda mundial y el crecimiento de la agroexportación, el de la agroexportación es bastante más alto. O sea, quiere decir que sí ha habido un impacto del régimen promocional. Pero lo que tenemos que hacer es, utilizando ese caso justamente, es hacer el análisis en otros sectores y evaluar si la verdad vamos a tener desempeño exitoso. Porque lo peor que nos podría pasar es que hagamos un marco promocional y 10 o 15 o 20 años después veamos que la verdad no hubo un crecimiento tan importante en la industria y lo único que tuvimos fue básicamente una reducción de impuestos. El mensaje va a ser, volvemos a subir impuestos nuevamente. Eso no está bien, ni para el sector industrial ni para el Estado. O sea, claramente tenemos que apostar a desarrollar una institucionalidad en la cual tengamos un espacio de discusión sobre qué sectores tienen que ser a los cuales el Estado tiene que apoyar. Pero no el Estado, no un ministro que dure 4, 8 meses, 10 meses, 2 años, no un burócrata decidiendo eso, sino un espacio de diálogo público y privado. El público, con gente como el MEF, mirando el tema del impacto tributario, con gente como nosotros, mirando el tema del impacto de la innovación, y con gente como el sector privado, que justamente dice, oye, no, los sectores líderes son no lo están leyendo. Es decir, ese es un poco lo que el burócrata necesita, es que a un privado le diga, no estás leyendo lo correcto, pero necesitamos este espacio de diálogo que creo que es muy importante, porque necesitamos definir cuál es la lista de los sectores a los cuales tenemos que comenzar a pensar, no solamente en agricultura, acuicultura y forestal. Ese es un tema que creo que es importante y que yo rescato de este evento. Y déjenme leerle unas frases que me parecen la verdad muy buenas del profesor Rodrik. Me he vuelto a releer este libro que lo leí hace como 10 años, que se llama Dani Rodrik, Una economía, muchas recetas, globalización, instituciones y crecimiento económico. Es un profesor de la Universidad de Harvard, es un tipo además muy reconocido. Y tiene una frase que dice, el modelo correcto de políticas industriales no es el de un gobierno autónomo que aplica impuestos pigüianos o subsidios, sino el de una colaboración estratégica entre el sector privado y el gobierno con el objetivo de descubrir los obstáculos más significativos a la reestructuración y determinar qué intervenciones tienen mayores probabilidades de eliminarlos. Por ende,
la manera correcta de ver la política industrial. Es como un proceso de descubrimiento en donde las empresas y el gobierno aprenden acerca de los costos y las oportunidades subyacentes y se dedican a la coordinación estratégica. ¿Es cierto que el gobierno necesita mantener su autonomía respecto a los intereses privados? Sí, claro. Pero también es cierto que puede obtener información muy útil del sector privado solo si lleva una relación continua con este. O sea, diálogo de sordos no nos sirve. Situación a la que el sociólogo Peter Evans le dio el nombre de autonomía enraizada. Por lo tanto, dice el profesor Rodrik, la diferencia entre el este de Asia y América Latina no es que en un caso la transformación industrial haya sido impulsada por el Estado y el otro por el mercado, el de América Latina. Lo que sucede es que la política industrial no ha sido concertada y coherente en América Latina, como lo fue en el este de Asia, con la consecuencia de que la transformación ha estado menos arraigada en el primer caso que en el segundo. Es decir, si algo ocurrió en Asia fue la coordinación. No es solamente el exceso de intervención o la intervención del Estado en cuanto a decidir quién ganaba y quién perdía. Por lo tanto, la idea es, la política industrial no debe decidir, una política industrial moderna, eficiente, no debe definir quién gana o quién pierde. Esto lo tiene que definir el mercado. Lo que tenemos que buscar es, a través de la política industrial, asegurar este espacio de coordinación para juntos poder mirar ese tema. El profesor Rodrik tiene una frase que me pareció muy buena, dice, y este es literal, comillas, el chiste no es que el gobierno elija a los ganadores, sino que sepa quiénes son los perdedores. Y eso es probablemente la parte más importante. En el Ministerio de la Producción queremos empresas peruanas competitivas y en esa línea estamos trabajando en la consolidación de estas herramientas que ya mencioné hace un momento, con la idea de promover exportaciones, de dar estabilidad para las inversiones, y por eso es muy importante el marco institucional. Cuando uno lee el libro, por ejemplo, de los profesores Acemoglu y Robinson, con el famoso título de ¿Por qué fracasan los países?, léanse el capítulo, la introducción y el capítulo 1, y además con ejemplos peruanos muy bien puestos, y finalmente parte del problema está en la institucionalidad. Es decir, todo este tema del que estamos hablando de políticas industriales es finalmente institucionalidad, es decir, reglas de juego. Hacer reglas de juego que hagan que quien haga un negocio no sea considerado un hombre de mal vivir, al contrario, sea un hombre admirado, un hombre bien visto. Parte de nuestro problema como sociedad es que tenemos que convertir, como decía bien justamente el señor Oppenheimer, tenemos que hacer que el ídolo no sea el futbolista. Necesitamos que el ídolo sea el empresario exitoso. Si una de las cosas que hay de los países industrializados que nos llama mucho la atención, si usted le preguntan a un joven norteamericano quién es Mark Zuckerberg, lo sabe. Y no solamente piensa en la aplicación que tiene, sino dice, en su lógica y en su diálogo coloquial dice, ese pata es un genio, dice, ¿no? El tema es cuántos de nuestros jóvenes piensan lo mismo de nuestros empresarios. Y no es porque los empresarios no se lo merezcan, sino porque desgraciadamente no hemos desarrollado una cultura en la cual el joven de la calle mire al empresario como un hombre exitoso, como un hombre al cual quiera copiar. Cuando yo tomaba almuerzo con mi abuelo los días sábados, yo lo miraba a él como mi ejemplo. Porque claro, yo quería ser como él, quería ser como mi padre. El gran tema es que tenemos que hacer que los jóvenes comiencen a mirar los ejemplos positivos. No solo Gastón, no solo Paolo Guerrero, sino que empresarios, gente que ha hecho con madrugadas, con trasnoches, con mucho esfuerzo productivo, ha hecho que nosotros tengamos productos en nuestras casas. Esa historia tenemos que contarla porque, aunque no lo crean, este tema de la institucionalidad me guía muchísimo. Es más fácil hablar de alguien que cuando se enriquece, decir que es un delincuente, que decir que es un hombre de bien, que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y que dormía a las 12 porque estaba trabajando. Eso no se recuerda tanto. Yo sí lo recuerdo de mi abuelo mucho. Quiero ver este foro como una ventana de oportunidades, como un espacio para reafirmar que el gobierno del presidente Vizcarra sí quiere industria en el Perú, claramente, y que su preocupación es la nuestra. Queremos además que ustedes sigan invirtiendo en el Perú y por eso es que estos recientes resultados de la estadística industrial de este año nos alegran, pero no nos hacen
no nos hacen ser triunfalistas. Esto es un pequeño rebote estadístico que no nos marea y que nos deja claro que esto que ha pasado estos últimos 4 meses es solo un rebote estadístico que es bueno para el Perú, pero que tenemos que seguir trabajando, no podemos parar. Esta es una chamba de los siguientes 40 años, 50 años, no de los siguientes 12 meses. Esto es un tema intergeneracional. En esa línea es que reconocemos que con su participación nuestro país claramente va a ser más atractivo para las inversiones y que son ustedes claramente una fuente de ingresos y empleo que el Perú necesita. El Perú necesita una industria manufacturera, una industria de servicios, una industria de turismo, necesita claramente industria. Somos conscientes que con la generación de las condiciones que promuevan la consolidación de nuestra industria podremos finalmente decir, así sí compite Perú, y en el marco de la coyuntura mundialista que nos inspira en estos días sabemos que cuando juega el Perú finalmente esos 11 que están jugando ahí están jugando por nosotros. Y fíjense que no los elegimos, ¿eh? O sea que puede ser que de repente no elegir a alguien termine siendo una cosa buena, pues nadie los eligió, no han salido de ningún concurso ni ningún proceso electoral y sin embargo juegan y nos representan de una forma que probablemente ninguno podría de ninguna forma estimar. Yo los invito a mirar el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Creo que tenemos todavía un futuro muy importante. Es cierto que los últimos 4 años han sido duros. La recesión, la caída de los precios de los minerales sin duda nos marcó. O sea, tenemos todavía claramente un patrón primario exportador que no podemos negar. Y ese patrón primario exportador se refleja primero que nada en impuestos. Y es lo que decía justamente Alonso Segura hace un rato, la caída de la presión tributaria tiene un altísimo componente vinculado a nuestro desempeño exportador. Y bueno, lo que tenemos que hacer es ahora aprovechar que las materias primas están subiendo, que tenemos un proceso de mejora de los ingresos tributarios, todavía lento, pero digamos ya seguro, y lo que tenemos que ahora hacer es trabajar para que este crecimiento que viene ya acompañándose en la demanda lentamente no se vuelva a ahogar en solo crecimiento de la demanda, sino que justamente nos permita tener en este proceso la posibilidad de comenzar a mirar qué otros sectores pueden ser los que tengan la capacidad de contribuir a la competitividad y al liderazgo que el Perú ha tenido y tiene todavía en América Latina. Somos muy críticos y hay que seguir siéndolo, como diría nuestro himno casi, pero la verdad también miremos de dónde venimos y los resultados son espectaculares. Espectaculares. Tenemos que no parar. Hemos tenido un bache de 4 años que yo creo que está comenzando a levantarse y tenemos que hacer un esfuerzo por salir de él y pronto. Y creo que este espacio de diálogo que yo les planteo justamente es ese espacio para poder mirar qué hacer los siguientes 20 años o 30 años y que nos permita reducir la volatilidad de estos eventos de los mercados internacionales que, como ocurre con la turbulencia en las naves, en los aviones, cuando viajamos, pues la turbulencia de los precios va a ser parte de la ruta de los siguientes 30 años. O sea, es decir, pensar que no vamos a tener turbulencia en los precios de los minerales implica desconocer lo que pasa en la experiencia mundial. Entonces tenemos que convivir con eso. China ya no está creciendo las tasas que estaba creciendo y entonces, bueno, hay que comenzar ahora a hacer el trabajo más complejo, que es prepararnos para ser competitivos y sin duda el Ministerio de la Producción va a estar acompañándolos en ese tema. Gracias.